Un millonario organizó la boda más lujosa del año. Luces perfectas, música en vivo, cientos de invitados. Pero en medio de la celebración, vio algo que heló su sangre. Su hija de 5 años, con su vestido blanco manchado de polvo, limpiando las mesas mientras los invitados la ignoraban por completo. Cuando descubrió quién la obligó a hacer eso, detuvo la boda al instante. Y lo que encontró en el teléfono de su hija destruyó todo. ¿Qué tal, familia de Ready Talk? Antes de comenzar esta historia que te va a dejar sin palabras, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Eres de México, España, Colombia, Argentina? Escríbelo abajo. Quiero saber dónde está nuestra comunidad. Y si esta historia te impacta tanto como a mí, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita porque historias como esta no las encuentras en cualquier lado. Ahora sí, vamos con esta historia. Se suponía que sería el día más feliz de su vida. Imagínate el salón de bodas más lujoso que puedas, candelabros de cristal, flores importadas, una orquesta en vivo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Este hombre, llamémoslo Marco, era millonario. No de esos que presumen en redes sociales, sino de los que realmente tienen poder. Negocios, propiedades, inversiones. El dinero nunca había sido un problema para él. Y ese día estaba celebrando su nueva vida con la mujer que había elegido como su segunda oportunidad en el amor. Porque Marco estaba divorciado desde hacía 2 años. Su primer matrimonio no funcionó, pero de esa relación había quedado lo más importante de su vida. Su hija de 5 años, una niña de ojos grandes, sonrisa tímida y ese vestido blanco que le habían comprado especialmente para la boda. Los invitados reían, brindaban, bailaban. Todo transcurría como en los cuentos de hadas. Marco estaba en el centro del salón, recibiendo felicitaciones, posando para fotos. Pero entonces, algo llamó su atención. Entre la multitud, entre las risas y el tintineo de las copas, vio a su hija, pero no estaba jugando, no estaba bailando, no estaba sentada con los invitados como debería estar. Estaba limpiando las mesas. Su pequeña de 5 años, con su vestido blanco ahora manchado de polvo y restos de comida, recogía platos y servilletas sucias como si fuera parte del servicio de personal. Sus manitas se movían nerviosas, torpes, tratando de apilar platos que eran casi del tamaño de su rostro. Y lo peor, nadie se daba cuenta. O peor aún, todos lo ignoraban. Marco se quedó paralizado. La música se desvaneció en su mente. Las voces se volvieron un murmullo distante. Todo lo que podía ver era a su hija trabajando en silencio, mientras todos los demás celebraban. Marco bajó del escenario. Caminó entre los invitados, ignorando los saludos y las copas que le ofrecían. Solo tenía un objetivo: llegar a su hija. Cuando estuvo cerca, se arrodilló junto a ella. ¿Por qué haces esto, cariño? La niña no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia el otro lado del salón, hacia la novia, hacia su nueva esposa. Y luego, con una vocecita apenas audible, dijo: «Nadie me dijo qué hacer, así que solo quería ayudar». Esas palabras resonaron en la mente de Marco como un eco que no se detenía. Nadie me dijo qué hacer. Algo en esa frase sonaba entrenado, como si un niño de 5 años hubiera aprendido que su presencia era un problema. Marco volvió a observar. Los camareros pasaban junto a su hija sin prestarle atención. Los invitados la ignoraban por completo. Era como si ella no existiera en su propia boda familiar. Y entonces lo vio. Las manos de su hija tenían pequeñas marcas rojas. No eran frescas, pero tampoco viejas. «¿Qué te pasó en las manos?». Antes de que pudiera responder, alguien llamó a Marco desde atrás, y cuando él se dio la vuelta, su hija había desaparecido. El corazón de Marco comenzó a latir con fuerza. Buscó entre la multitud, entre las mesas. Preguntó a los camareros: «¿Has visto a mi hija?». Nadie sabía nada. Su novia, rodeada de amigas,
Ni siquiera notó su ausencia. O tal vez no le importó. Marco salió al pasillo. Gritó su nombre. Nada. Revisó los baños, las salas laterales, el área de servicio. Y ahí la encontró, escondida detrás de un carrito de comida, tratando de no llorar. Marco se sentó junto a ella en el piso. No le importó su traje de miles de dólares. ¿Por qué estabas limpiando las mesas, amor? La niña dudó. Sus ojitos brillaban con lágrimas contenidas. Y entonces lo dijo. Me dijeron que no podía sentarme con los invitados, que tenía que ser útil o esperar en la cocina. Marco sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. ¿Quién te dijo eso? Ella no respondió, pero no hizo falta. La novia había insistido en que la niña tuviera un papel discreto en la boda. Dijo que era demasiado para una niña pequeña estar en el centro de la atención. Marco confió. Había delegado. Y ahora se daba cuenta de que había entregado mucho más que los detalles de la boda. Había entregado la seguridad emocional de su hija. Y entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de su esposa. Marco se quedó mirando ese mensaje. No arruines esta noche. Como si la celebración fuera más importante que su hija. Como si él fuera el problema. Ayudó a su hija a levantarse, limpiándole las lágrimas con su pañuelo. La llevó a un salón privado donde pudiera estar segura. Espérame aquí, ¿ok? Vuelvo enseguida. Y entonces regresó al salón de bodas. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, como si nada hubiera pasado. Su novia lo vio salir solo y se acercó con una copa de champán en la mano. ¿Dónde has estado? Tenemos discursos que dar. Marco lo miró fijamente. Necesitamos hablar sobre lo que le dijiste a mi hija. El rostro de ella cambió instantáneamente. ¿Le dijiste que limpiara? ¿Le dijiste a una niña de 5 años que se mantuviera fuera de la vista el día de mi boda? Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Y entonces alguien más intervino. La hermana menor de la novia, que había estado ayudando con la organización, se acercó con expresión culpable. Ella no solo le pidió que se mantuviera al margen, le dijo al personal que no la dejaran sentarse con los invitados. Dijo que era tu arreglo. El corazón de Marco se detuvo. ¿Qué? La novia se giró bruscamente hacia su hermana. ¿Por qué dirías eso? Porque no estaba bien. La vi pedirle a uno de los camareros que mantuviera a la niña ocupada. Dijo que era demasiado distrayente. La habitación comenzó a girar. Pero lo que vino después fue el golpe final. Uno de los miembros del personal se acercó a Marco discretamente. Señor, creo que debería ver esto. Le entregó un pequeño teléfono. Su hija dejó esto en el salón. Hay un video abierto. Marco tomó el teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba un video que se había grabado accidentalmente. Se veían los pequeños pies de su hija balanceándose en el borde de un sofá, y entonces, voces. La voz de su novia llegó clara y cortante. Quédate aquí y guarda silencio. Ya tuviste tu parte en la ceremonia. Nadie quiere ver a una niña desaliñada corriendo en las fotografías. Y luego otra voz, una de sus amigas. Ella no está acostumbrada a las reglas. Le estás haciendo un favor. Amor duro. Y la novia respondió. Exactamente. Ella necesita aprender cuál es su lugar. Este día no se trata de ella. Marco detuvo el video. No necesitaba escuchar más. Levantó la vista lentamente. Su novia había visto el cambio en su expresión. No lo quise decir así. Marco levantó la mano para interrumpirla. Me mentiste. Empujaste a mi hija a un lado en mi boda. La hiciste sentir no deseada. Los invitados comenzaron a reunirse. La música se desvaneció. Los susurros se extendieron como fuego. Y entonces la hermana añadió el golpe final. También deberías saber que esta no era la primera vez. Ha sido así cada vez que la niña se quedó en su casa. Marco respiró profundo. Miró alrededor del hermoso salón. Las flores, las luces, los invitados que ahora evitaban su mirada. Y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Salió del salón. El auto ya estaba esperando afuera. Su hija estaba dentro, acurrucada en el asiento trasero con su peluche apretado contra su pecho.
Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. No de emoción, de alivio. Marco se deslizó junto a ella y la abrazó. Nos vamos a casa. El viaje fue silencioso, sin música, sin llamadas, solo el zumbido del motor y el peso de todo lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, Marco llamó a su abogado. El matrimonio quedaría anulado, sin discusiones, sin segundas oportunidades. También contrató a un terapeuta, no solo para su hija, sino para él mismo. Quería entender cómo había pasado por alto las señales, cómo había estado tan concentrado en construir una vida perfecta que se olvidó de vivirla. Pasaron las semanas, luego los meses. Poco a poco las rutinas volvieron. Desayunos con panqueques, entregas escolares, cuentos antes de dormir. Ya no había más personal vigilándola, no más reglas silenciosas, solo ellos dos, conociéndose nuevamente. Una noche, mientras pintaban juntos en el suelo, su hija miró hacia arriba y dijo: «Esta casa se siente cálida ahora, papá». Marco sonrió, no por las luces ni las paredes, sino porque por primera vez ella se sentía segura. Al mirar atrás, Marco se dio cuenta de que esa boda no había sido el comienzo de una nueva vida. Había sido el momento en que casi pierde lo que más le importaba. Y lo encontró justo a tiempo, porque a veces las lecciones más caras no cuestan dinero. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Marco tomó la decisión correcta? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te impactó tanto como a mí, regálame un like y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a Ready Talk, porque cada semana traigo historias reales que te van a hacer reflexionar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces el amor más grande es el que decides proteger.